Ahora sí. Vaya, entonces, como le decía, vamos a seguir estudiando las reglas de derivación. Para aprender a derivar es muy importante que nos aprendamos las reglas de derivación, porque si no nos las aprendemos, son como las tablas de multiplicar, ¿verdad? Si no nos aprendemos las tablas de multiplicar, tampoco vamos a aprender a multiplicar. La vez pasada estuvimos viendo algunas reglas de derivación. Por ejemplo, vimos la regla de la potencia, es decir, que si nosotros tenemos una función, digamos que f de x es igual a x elevado a la n, ¿se recuerda cómo encontramos la derivada de esta función? ¿Qué teníamos que hacer? Iba a ser 0, parece. Esa era la derivada de una constante. Ah, La derivada de una constante es 0, pero cuando tenemos una función elevada a una potencia, bajamos el exponente, lo ponemos de coeficiente, en este caso el exponente es n, lo ponemos de coeficiente y el exponente lo disminuimos en 1, es decir, le restamos una unidad, nos queda n menos 1. Esa es la regla de la potencia. De ahí teníamos la que me mencionó, si tenemos una función que es una constante, dijimos que la derivada de una constante es 0. También hablábamos sobre la derivada en una suma o una resta. Si f de x es la suma o resta de dos funciones, entonces la derivada de f de x, derivamos cada función por aparte. Derivamos primero a h de x y ya sea más o menos, y luego derivamos a g de x. Hablábamos también ¿cómo se llama sobre la la regla? de... La Estas número son 3. Esta es la derivada de una suma o una resta. Derivamos cada una de las funciones por separado. La derivada de un producto, es decir, si tenemos el producto de dos funciones, esta regla es fácil aprendérsela. ¿Cómo nos la vamos a aprender? La derivada de un producto es la derivada de la primera función. La derivada de la primera multiplicada por la segunda. Más la derivada de la segunda multiplicada por la primera. Entonces, la derivada de un producto, de nuevo, es la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. La derivada de un cociente, ¿se recuerda cuál era la regla? Donde estaba h de x sobre... Ah, cuando estaba una división. Exactamente, tenemos una función racional, un cociente, ¿cómo derivamos? Sería derivada del numerador, digamos, Exacto, la derivada de la que está arriba por la
por el denominador, Por la que está abajo, muy bien. Aquí no menos es más, es menos, ajá. la derivada del denominador, Muy bien. La derivada de menos lo que está abajo por... lo que está arriba. Exactamente. Entre la función que está abajo elevada al cuadrado. Ah, Sin derivar, solo así como está, elevada al cuadrado. Buenas noches, Graciela. Qué bueno que pudo conectarse. Estas son las reglas que vimos la vez pasada. Vamos a agregar unas más porque vamos a estar combinándolas todas para derivar diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, la derivada de la función exponencial. Si nosotros tenemos la función exponencial elevada simplemente a la x, así como la conocemos tal cual, pues la derivada de esta función es la misma función exponencial, no cambia absolutamente en nada, es e a la x. La diferencia varía un poco si el exponente es distinto a x. Por ejemplo, si la e está elevada a una función. Entonces, la derivada de la función exponencial va a ser la misma función, pero lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está en el exponente, que en este caso sería la derivada de g de x. Cuando el exponente es x, como la derivada de x es 1, entonces nos queda la misma función exponencial. Esta es la regla para derivar una función exponencial con base e. Pero si la base es distinta de e, entonces hay un pequeño cambio. Vamos a llamar a cualquier constante y está elevada a una función. La derivada sería la misma función exponencial, es decir, a elevado a la g de x, multiplicado por la derivada del exponente y multiplicado por el logaritmo natural de la base. Estas son las reglas para derivar funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo natural y tenemos adentro una función. ¿Cuál es la derivada? Derivamos lo que está dentro del logaritmo, en este caso es g de x, entonces ponemos la derivada de g de x en el numerador entre esa misma expresión, g de x, pero sin derivar, solamente así. Esta es la derivada si se trata de un logaritmo natural. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta o se van comprendiendo un poquito estas reglas? Sé que hasta que veamos los ejemplos quizás la vamos a comprender un poco mejor, pero ¿alguna pregunta? ¿No? Vaya. Esto es si es un logaritmo natural. Pero sí. Hola, Hol- hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, licenciada, yo quería pedirle si me puede explicar por lo menos las 4 primeras reglas. Ah, ok. Muy bien. Ok. Solo le voy a explicar esta que es la 9 y de ahí les repito un pequeño detalle de esas 4. Tenemos, muy bien, la función es logaritmo, es otra base, la base de logaritmos naturales e, en este caso la base es a.
Básicamente es lo mismo, la derivada de lo que está adentro entre la función la expresión que está dentro, que es g de x, pero con un pequeño cambio, tenemos que multiplicar por 1 sobre el logaritmo natural de la base. Lo podemos expresar así o se lo ponemos aquí a la par al denominador, como nosotros preferimos, ¿verdad? Prefiramos. Ya sea lo ponemos aquí separado como una fracción o se lo ponemos aquí a la par. Cualquiera de las dos formas es correcta. Esta sería la derivada de una función logarítmica base A, es decir, diferente a e. Con la primera se llama la regla de la potencia y esto es si tenemos una función elevada a una exponente, a una potencia, para derivarla, lo que hacemos es que el exponente n lo bajamos como coeficiente y le restamos 1 al exponente. Por ejemplo, si fuera x al cubo, la derivada nos quedaría, bajamos el 3 como coeficiente, y al 3 en el exponente le restamos 1, nos quedaría 3x cuadrado. Esa es la regla de la potencia. La segunda es la derivada de una constante, es decir, la derivada de un número es 0. La función f de x igual 3, la derivada de eso es 0 para todas las constantes. Esta es la suma o resta de dos funciones. Cuando tenemos así, lo único que tenemos que hacer es derivar cada una de las funciones separadas y básicamente es eso. Si tenemos h de x más g de x, pues derivamos primero a h de x más, después derivamos a g de x. Y en la 4 es la derivada de un producto. Si tenemos dos funciones que se están multiplicando, para derivarlas, primero derivamos la primera, que es h de x, y la multiplicamos por la segunda. Y a eso le sumamos la derivada de la segunda multiplicada por la primera función. Cuando decimos que vamos a derivar h de x o que vamos a derivar g de x, pues eso lo vamos a hacer aplicando cualquiera de las reglas que tenemos, ¿verdad? Dependiendo el tipo de función que sea. Y de ahí pues sigue la derivada del cociente, la derivada de funciones exponenciales, la derivada de funciones logarítmicas y ya no tengo más espacio, pero se los voy a poner aquí a la par, la derivada de funciones trigonométricas. Si las pueden copiar, porque por el espacio, ¿verdad? Las voy a borrar. Igual les voy a plantear ejercicios y les voy a ir preguntando cuál de las reglas vamos a ir aplicando. Deben aprenderse de memoria todas las reglas. Si no se las aprenden, les va a costar mucho derivar, por no decir que no van a poder hacerlo. La derivada del seno de x, asumiendo que solo es la función seno, ya vamos a ver una variación, la derivada va a ser el coseno. La variación sería, en este caso, que adentro de la función seno no fuera solo la x, sino que estuviera otra función, g de x, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos en este caso para derivar la función seno es la derivada del seno, pues es coseno, y dejamos la función o la expresión que está dentro, que sería g de x, esa no la cambiamos, pero multiplicamos la expresión por la derivada de lo que está dentro del coseno. Si solo tenemos seno de x, pues la derivada es coseno. Pero si ya tenemos, por ejemplo, seno de x cuadrado, entonces es coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Coseno de x cuadrado por 2x. Va a ir variando dependiendo quién sea la función g de x, pero básicamente esta es la regla para derivar esta función trigonométrica. La siguiente sería la derivada del coseno.
La derivada del coseno es menos seno. ¿Cómo nos quedaría si la función que está dentro del coseno fuera g de x? A ver, Eduardo, ¿cómo nos quedaría la derivada? El coseno de g de x. Ajá, la derivada del coseno de g de x. Menos Ajá. seno por Ujú. g de x. Menos seno de g de x por Ajá. Por g derivada de x. g' de x. Muy bien. A prima. Ajá, g' de x es la derivada de g de x, así se dice. Muy bien, excelente, así nos quedaría. Vamos con la siguiente. Tangente. F de x es igual a tangente de x. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría si la función que estuviera dentro de la tangente fuera g de x? ¿Cómo sería la derivada? Si se fijan, solo va cambiando. La derivada del coseno es menos seno, pero si la función de adentro cambia, entonces aquí el ángulo cambia y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Básicamente, esa es la diferencia. ¿Cómo sería entonces? Secante cuadrado ¿Mm? de g de x por g prima de x. Excelente, así sería. Vamos con la siguiente. Esta sería la derivada de la cotangente de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Y si la función fuera distinta de x, si fuera g de x, entonces vamos a hacer el cambio nada más. Aquí sería g de x por la derivada de lo que está adentro. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Lick, Ujú. allí entonces solo iríamos como agregándole el g de x por la g prima de x. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la función que queremos derivar es cotangente de x al cubo, vamos a aplicar esa regla. La derivada de la cotangente, ¿quién es? Cosecante. Menos cosecante al cuadrado de x. Muy bien, es menos cosecante cuadrado. Entonces nosotros, de la expresión que está dentro, esa expresión la dejamos. Entonces sería menos cosecante al cuadrado de x cubo. En este caso, nuestro x cubo es nuestra g de x que hemos expresado acá. Pero dice que esto, como la expresión que está dentro de la cosecante es distinta de x, cuando es x,
pues solo es menos cosecante cuadrado de x, pero cuando es distinta de x siempre tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. Entonces tenemos que multiplicar menos cosecante cuadrado de x cubo por la derivada de ¿quién? De X. De x cubo. Podemos derivarlo de una vez. La derivada de x cubo, bajamos el exponente, aplicando la regla de la potencia, ¿verdad? Bajamos el exponente y la x al cubo la disminuimos en 1 y nos queda x cuadrado. Entonces, esta sería la derivada de cotangente de x cubo. Aplicamos dos reglas. Aplicamos esta y aplicamos la regla de la potencia. Siempre que nosotros queramos dejar indicada una derivada para derivarla en el siguiente paso, se hace así. Decimos, la derivada de la cotangente de x cubo es menos cosecante cuadrado de x cubo, ¿verdad? Mantenemos la misma función adentro y eso decimos tenemos que multiplicarlo por la derivada de x cubo. Expresándolo de esta manera, lo que estamos diciendo es que no hemos derivado x cubo todavía, pero que tenemos que derivarlo y lo vamos a hacer en el siguiente paso. Que solo lo dejamos así indicado porque así nos dice la regla, ¿verdad? Por la derivada de lo que está adentro de la cosecante cuadrada, que en este caso es x cubo. O podemos de una vez derivarlo, si no se confunden y saben cuál es la otra regla que tienen que aplicar, pues derívenlo de una vez y ya lo dejan indicado así como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Dijimos tenemos que aplicar la regla de la potencia y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. En ocasiones sirve dejarlo indicado porque puede ser que sea una expresión grande y quizás tengamos que ver qué regla aplicar, pero si nosotros podemos derivarlo de una vez, no hay problema, ¿verdad? Vaya, entonces esa sería la de la cotangente. Vamos, ¿preguntas con este o estamos bien con esta regla? Vamos. Lick, una Hola. pregunta. Cuando hablamos de la potencia, ¿verdad que eso ya lo habíamos visto? La regla de la potencia, sí, lo vimos en la tutoría pasada. Ah, Y aquí está, ¿verdad? Estas son, no se las voy a dar todas las reglas. Las mayoría, las únicas que me van a faltar aquí son las de las funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? Se las dejo para que las investiguen. Son 6 más. Ahorita nos faltan 5, perdón. Y pues les dejo pendientes estas porque son bastantes, yo sé, son bastantes. Y vamos a avanzar practicando, utilizando la mayoría que podamos, ¿verdad? No sé si las vamos a usar todas hoy, pero vamos a tratar de usar varias. De nuevo, deben aprendérselas. Deben aprendérselas. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. ¿Cómo nos quedaría si en vez de solamente secante de x tuviéramos secante de g de x? ¿Quién sería la derivada? ¿Cómo cambiaría? Quiero ver quiénes están acá. Karina, Rutilio, Graciela. A ver, Graciela, ¿cómo cambiaría? A ver, Karina. Secante de G de X. Nos quedaría secante de g de x por tangente
de g de x. Y todo esto lo multiplicamos por g' de x. Eso no debe de olvidárselo. Si el ángulo es distinto de x, es decir, así como acá que era x cubo, tenemos que multiplicarlo al final por la derivada de esa expresión que estaba adentro de la secante. Ponemos secante de g de x por tangente de g de x por g' de x, es decir, la derivada de lo que está dentro de la función trigonométrica. Eso se hace siempre en todas las funciones trigonométricas. Vaya, nos falta, quiero ver cuántas funciones trigonométricas llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Una nos falta, que sería la cosecante. La derivada de la cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Igual el cambio solo sería si fuera g de x la expresión que estuviera dentro. Pues aquí cambiaría g de x, también acá, y multiplicamos por g' de x. Vaya, me dicen si las copiaron o si quieren unos minutos para copiarlas. Ya casi termino. Ok, me avisan entonces para comenzar con ejercicios. Vamos a tratar de utilizar la mayoría que podamos. Perdón, me faltó una que también quería dárselas en este momento porque la vamos a usar. Esta se conoce como la regla de la cadena. Tenemos una función compuesta, vamos a llamarle f de x, que va a ser la composición de dos funciones. Es la composición de h de x con g de x. Cuando tenemos una función compuesta, entonces la regla de la cadena nos dice que vamos a derivar a h de x, así como está la composición h de x con g de x, y esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de g' de x, es decir, por la derivada de g de x. Esta de acá es la regla de la cadena, por ahí apunten el nombre. No les puse el nombre de las reglas porque era mucho espacio, pero sí la regla de la potencia, la derivada de una constante, la derivada de la suma o resta, la regla del producto, del cociente. Básicamente su nombre es en base a la operación casi que está haciendo. Estas son derivadas de funciones exponenciales, derivadas de funciones logarítmicas. Todas estas son trigonométricas y esta es la regla de la cadena. Me avisan cuando terminen de copiar y comenzamos con ejemplos.
¿Cómo van? Vaya, se las voy a dejar por acá porque para que vayan viendo cómo las vamos a aplicar en los ejercicios, no se las voy a borrar. Así que vamos a empezar con un ejemplo. Lo vamos a hacer acá en este espacio. Y les voy a ir resaltando las reglas que vamos a ir aplicando. Vale, ahí tenemos la función que vamos a derivar. Primera pregunta, ¿cuál de todas las reglas vamos a aplicar? La función es logaritmo natural del seno de x cuadrado. ¿Cuál regla aplicará, Eduardo? La número 8. Muy bien, ¿por qué aplicar a la 8? Porque queremos derivarla. Y en este caso, nuestro g de x, es decir, lo que está dentro del logaritmo, sería esta expresión, esta función, ¿verdad? Seno cuadrado de x. Tiene la misma forma. Logaritmo natural, nuestro g de x es nuestro seno cuadrado. Excelente, entonces vamos a aplicar la 8. ¿Cómo nos queda? Tenemos que poner un cociente y dice que en el numerador, vamos a resaltar que esta es la que vamos a usar. En el numerador tenemos que poner la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Vamos a dejarlo indicado, es decir, vamos a derivar el seno de x cuadrado. Lo voy a dejar indicado solamente para preguntarles qué regla vamos a ocupar para derivar esa expresión. Y dice que en el numerador simplemente ponemos esa misma expresión así tal y como está. No le hacemos nada, seno de x cuadrado. Hasta este momento no hemos encontrado la derivada porque el numerador solo lo tenemos indicado. Hemos indicado que tenemos que derivar esa expresión. Para derivar el seno de x cuadrado, ¿qué regla vamos a aplicar? A ver, Rutilio, ¿qué regla? ¿La? Bueno, 10. Muy bien. La 10 es la derivada del seno. Vamos a usar la 11 porque la función que está dentro es g de x, ¿verdad? No es solamente x, pero excelente. ¿Cómo vamos a entonces derivar el seno? ¿Cómo nos quedaría, Karina? ¿Quién sería la derivada del seno de x cuadrado? Dice que tenemos que poner coseno con la misma función que está dentro. Ajá. Sería 2 por el coseno. Ujú. 2 por el coseno de x cuadrado. Casi, pero sí va muy bien. El coseno de x cuadrado por la derivada de lo que está adentro del coseno, que en este caso sería la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado, para derivar esto tenemos que aplicar la regla de la potencia.
aplicamos la regla de la potencia y nos dice bajamos el 2 como coeficiente y el exponente lo disminuimos en 1, entonces en vez de 2 solo nos queda 1. La derivada sería coseno de x cuadrado por 2x, podemos cambiarlo de posición y decirlo 2x por coseno de x cuadrado. Podemos simplificar transformar, esta expresión, coseno entre seno. ¿Qué identidad trigonométrica podemos utilizar? ¿Se recuerdan? Coseno de x entre seno, ¿quién es? Tangente. La cotangente. La tangente es seno entre coseno y la cotangente es coseno entre seno. Muy bien, entonces nos quedaría 2x por cotangente de x cuadrado. Y esta sería la derivada de la función logaritmo natural de seno de x cuadrado. Hasta aquí llegamos. Esto de dejar indicadas las derivadas se los he ido poniendo para que vayan viendo las reglas que vamos aplicando, pero no es necesario que lo hagan ustedes. Si quieren de una vez plantear la derivada, por ejemplo, la derivada de seno de x cuadrado, ustedes ya saben que es coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, pues en este mismo paso pudieron haberlo planteado, ¿verdad? No era necesario que lo fueran dejando indicado. Les hago esta aclaración porque cuando vayan agarrando práctica, pues no van a decir, la derivada de esto es esto y pues ya, ¿verdad? De un paso para otro pueden plantear la derivada aplicando las reglas. Pero no sé si se entendió cuáles fueron las reglas que aplicamos y cómo las fuimos aplicando o quedó alguna duda. Perdí un poco. Ajá, ¿en qué paso? Del paso 3. ¿Aquí o aquí? Ajá, exacto. Aquí, en coseno de x cuadrado por la derivada de x Sí. cuadrado. Ajá, ahí me perdí. Vaya, muy bien. En este paso, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Aquí dejamos indicada esta derivada, es decir, tenemos que derivar seno cuadrado de x. Para derivar seno de una seno y que tenga el ángulo que sea una función, en este caso g de x es nuestro x cuadrado, dice que la derivada es coseno de g de x, mantenemos la expresión, entonces pusimos coseno de x cuadrado, que era lo que estaba dentro del seno, pero que esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo que está adentro del seno, que es x cuadrado. Entonces ponemos coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es lo que está adentro. Y aquí solo lo hemos dejado indicado. Lo dejamos indicado para el siguiente paso, derivarlo. Fue la regla 11 que aplicamos acá. ¿Hoy sí? Sí, y ya en la otra, en la siguiente, cuando da el resultado de 2x por cotangente de x cuadrado, ¿cuál regla utilizaron? Ok. No, aquí fue una identidad trigonométrica, es decir, la pueden dejar hasta acá, la derivada, si la dejan hasta acá está correcta, que aquí ya está derivada la función. Lo único que hice fue aplicar una identidad trigonométrica para que nos quedara una expresión más sencilla, ¿verdad? Porque sabemos que el coseno entre seno es cotangente, y como el ángulo es el mismo, entonces ponemos cotangente de x cuadrado. Eso es equivalente, no es que sea una regla, solo es una expresión equivalente. Pero si lo dejaban hasta acá, arriba, también ya estaba derivada la función y es correcto. ¿Hoy sí? ¿Estamos bien todos? Yo me perdí ¿En qué paso se perdió? Vamos a ver. al principio. No, ahí donde divide la derivada, lo que le preguntó Eduardo. Y ¿Dónde? cómo saco, en la segunda expresión, cómo Aquí. saco el divisor, el de abajo. Muy bien. Aplicamos la regla 8.
La regla 8 nos dice, vamos a identificar cada una de las partes. La regla 8 nos dice que tenemos que tener el logaritmo natural y adentro del logaritmo natural tiene que haber una función g de x. Aquí tenemos un logaritmo natural y adentro tenemos una función g de x, que en este caso se llama seno de x cuadrado. Cumple la forma, muy bien. Entonces dice que para derivar las funciones que tienen esta forma, lo que tenemos que hacer es expresarlo en una fracción. Entonces escribimos una fracción. En el numerador de la fracción vamos a poner la derivada de lo que está adentro del logaritmo, es decir, la derivada de g de x. Eso fue lo que hicimos. Planteamos la derivada de lo que está dentro, que en nuestro caso es seno de x cuadrado. Entonces pusimos derivada, esta dx significa derivada de seno de x cuadrado. Lo ponemos así con esta dx, indicando que no lo hemos derivado, pero que lo vamos a derivar. Que Solo esa lo estamos... derivada, digamos que es la g' de x. Exacto, esto es la g' Ah, de ahí x. es donde no le hallaba. Esto es equivalente a esta g'. Y abajo dice que vamos a escribir la expresión g de x tal y como aparece, seno de x cuadrado, y no le vamos a hacer nada. Como aquí la hemos dejado solo indicada, tenemos que derivarla. Este seno de x cuadrado tenemos que derivarlo. Una vez lo derivamos, ya le quitamos esta de x. Pero para derivarlo, aplicamos esta regla, la 11. Y ya nos quedó así. Y de aquí nos quedó esta indicada. Y para derivar esta, aplicamos la regla 1 y ya, ahí terminamos. La 11 sí comprendimos cómo la aplicamos. Sí, esa sí. ¿Hoy sí? ¿Quedó más claro? ¿Todos bien? ¿Vemos otro ejemplo? Se van a ir fijando que vamos a ir aplicando solo las reglas, es decir, con las reglas vamos a encontrar todas las derivadas. Por eso les digo, tienen que aprenderse las reglas. Si no se pueden las reglas de derivación, no van a aprender a multiplicar. Es como las tablas, perdón, a derivar. Si no se aprenden las tablas, tampoco aprenden a multiplicar. O sea, si es la derivación, tienen que aprenderse las reglas y eso lo van a hacer practicando. Vamos con otra función. Vaya, ahí tenemos una función exponencial. La función exponencial es 3 elevado a la coseno de x cuarta más 3x cubo. Primero, ¿qué regla vamos a aplicar para derivar esa función exponencial? ¿Cuál de todas las reglas? La 1. Es una función exponencial. Esta no es una función exponencial. Esta es la regla. La regla, ajá. Número 7. La 7. Esta es una función exponencial, ¿verdad? La A es cualquier número, una constante. Entonces dice, la 7 nos está hablando de una constante cuyo exponente es una función. Entonces aquí tenemos una constante y el exponente es una función. Nuestra función se llama coseno de x cuarta más 3x cubo. Toda esa expresión es g de x. ¿Qué nos dice la regla 7? El primer paso es escribir la función exponencial tal y cual la tenemos, así. Esta función exponencial dice que tenemos que multiplicarla ¿por quién?
por la misma función, pero, no, por el exponente, que sería Por el la, coseno. muy bien, por la derivada del exponente. Vamos a dejarla indicada. La derivada del exponente sería la derivada de, como el exponente es coseno de x cuarta más 3x al cubo, dice que tenemos que multiplicarlo por eso, por la derivada del exponente. Pero todavía nos dice que debemos de multiplicarla por algo más, por el logaritmo natural de la base. En este caso la base es 3. ¿Ya terminamos de derivar o qué nos falta? Necesitamos derivar lo que está ya, lo que tenemos ya señalado. Exacto. Lo que está aquí indicado, esto, donde dice derivada del coseno de x cuarta más 3x cubo, eso tenemos que derivarlo, no podemos dejarlo así indicado. Aquí solo hemos aplicado la regla que nos dice que vamos a poner la misma función exponencial por la derivada del exponente por el logaritmo natural de 3, que es la base. Ahora vamos a derivar esto, la derivada del exponente. Para derivar ese exponente, que es coseno de x cuadrado más 3x cubo, ¿qué regla vamos a aplicar? La primera. Es coseno de x cuarta más 3x cubo. Es una función trigonométrica, entonces tiene que estar entre las reglas que vimos de las funciones trigonométricas. Fíjense en la 13. Dice que tiene la forma de coseno y adentro hay una función g de x. En nuestro caso, la función g de x sería lo que está dentro del coseno, x cuarta más 3x cubo. Entonces dice que para derivar una función trigonométrica que tiene esta forma, ponemos menos seno, dejamos la misma función g de x, entonces nosotros vamos a poner menos seno y dejamos la misma expresión x cuarta más 3x cubo, pero también nos dice que esta expresión que hemos dejado así, menos seno de g de x, tenemos que multiplicarla por la derivada de lo que está adentro de el seno. En este caso sería, vamos a multiplicar por la derivada de x cuarta más 3x cubo. Ahora les pregunto, ¿ya terminamos de derivar? No. ¿Qué nos falta? Derivar lo que tenemos indicado. Exacto, tenemos que derivar x cuarta más 3x cubo. ¿Qué regla vamos a aplicar para derivar esa función? Para derivar x cuarta más 3x cubo, pues tenemos la regla de la suma. Nos dice que si tenemos una suma de dos funciones, lo único que tenemos que hacer es derivar cada una por separado. Primero derivamos x cuarta y después derivamos x cubo y la suma pues la dejamos así como está, ¿verdad? Para derivar x cuarta, aplicamos la regla de la potencia, bajamos el exponente y lo ponemos de coeficiente, entonces nos queda 4x y el exponente 4 lo disminuimos en 1, más, vamos a ponerle paréntesis, aquí, más la derivada de 3x cubo, bajamos el 3 y lo ponemos de coeficiente
y lo multiplicamos por ese 3 que ya está ahí. 3 por 3, 9 y el x cubo lo disminuimos en 1. Y ahí está. Esa sería la derivada de la función. Este signo menos, para no dejarlo ahí, lo vamos a poner al principio. Acá. Y pues así nos queda la derivada de esa función. ¿Cuál es la clave? Aprendernos bien las reglas. Exactamente. Se fijaron que solo vamos siguiendo las reglas, ¿verdad? Lo que la regla nos dice, eso es lo que vamos haciendo. Y no vamos a ocupar solamente una regla. Liz, Ujú. una pregunta. ¿Y allí cómo sabríamos hasta dónde llegamos? Según las reglas. Vaya, por Ya, ejemplo, ajá. ¿qué nos decía aquí la regla? Que escribimos la función exponencial tal cual como está y lo multiplicamos por la derivada del exponente. Entonces esta derivada nos quedó indicada, la tenemos que derivar. Es una función trigonométrica, entonces vamos a aplicar la regla que nos dice la derivada del coseno es menos seno y dejamos el ángulo así como aparece, pero tenemos que multiplicar por la derivada de ese ángulo, es decir, de esa expresión que está ahí adentro. Entonces aquí nos quedó otra derivada indicada y tenemos que ver qué regla vamos a aplicar para derivarla. Y nos fijamos que es una suma, las sumas las derivamos cada término por separado. Para derivar este primero aplicamos la regla de la potencia y también para derivar este. Y como ya no nos quedó otra derivada indicada, pues hasta allí quedó. Pero aplicando las reglas nos vamos dando cuenta qué es lo que nos falta. ¿Sí? ¿Entendimos este ejemplo? ¿Quieren hacer un ejercicio ustedes? Sí, vamos a probar. Vale, muy bien. Vaya, ahí está la función. Y primero tienen que identificar cuál es la primera regla que van a aplicar. Me avisan cómo les queda.
Lick, Hola. cuando ya derivamos eh, lo que es el g de x, la derivada Ujú. de g de x que hemos dejado indicada, disminuimos el exponente, disminuimos el exponente, por lo cual me quedaría 9x cuadrado más Ujú. 8 con la función exponencial elevado a la 3x. No, en el caso de la función exponencial, esa no. Si se fijan, nos dice que la debemos dejar así como está, e a la g de x, es decir, le va a quedar e a la 4x. Solo si es la regla de la potencia, es decir, es una variable elevada a un exponente numérico, pero si es una función exponencial, una constante elevada a una variable, por así decirlo, pues la regla nos dice que esa si no la modificamos, ¿verdad? La dejamos así como está. Utilizando lo que es el de la... espérame. La 6. Ujú. ¿Cómo le quedó? Eh, Pongo la tangente de x, la tangente de la función, ¿verdad? Ujú. Eh, y ya la derivada sería secante al cuadrado Muy bien. por la función Secante 3x, al... Ajá. 3x cubo más 2 con la función exponencial elevada a la 4x por Muy bien. el, indicamos la función que sería 3x, la derivada de la función de g de x. Muy bien. ¿Y luego? Hasta ahí la he dejado. Ah, muy bien. Ahora tiene que derivar esto que ha dejado indicado, ¿verdad? 3x cubo más 2 e a la 4x. Ajá, Hasta ahí va muy bien. Apli- multipliqué el exponente eh, por la constante y le quedó 9. 9x y disminuyó en 1, ¿verdad? Ujú. Ajá, Más la 8. derivada, muy bien, 8 e a la 4x. ¿Por qué Aún podemos 8? hacer En este caso, aquí no estamos aplicando la regla de la potencia, acá. Acá no es la regla de la potencia, acá la que estamos aplicando es la regla 6, que nos dice que escribimos la misma función exponencial que es 2e a la 4x y que esto lo multiplicamos por la derivada del exponente de la e. En este caso, la derivada de 4x es solo 4 y al multiplicarlo por este 2 nos queda 8x, pero no es que bajáramos el exponente y lo multiplicamos, ¿verdad? No. Escribimos la misma función exponencial y lo multiplicamos por la derivada de lo que está en el exponente. Por ejemplo, si en el exponente estuviera 2x al cuadrado, entonces la derivada sería la derivada, perdón, estuviera 4x al cuadrado, sería la derivada de 4x cuadrado. Entonces, para derivar esa exponencial, tiene que aplicar esta, la regla 6, no la 1. La 1 sería para el 3x cubo, ahí está bien, pero para la exponencial es la 6. No sé cómo iban los demás. ¿Iban por este camino?
aún podemos derivar la que tenemos indicada, ¿verdad? Exactamente, la derivada de 4x, el exponente es 1, lo baja 4. y disminuye en 1, le queda x a la 0, eso es 1. Entonces, siempre que tengamos 4x, 5x, 6x, es decir, una constante por x, siempre solo nos queda el coeficiente. La derivada de 4x es solamente 4. Y ese 4, pues lo multiplicamos por este 2 y ahí nos queda el 8 que mencionábamos, 8e a la 4x. Y esa sería la derivada de la función. ¿Cuáles reglas aplicamos? Aplicamos primero la 15, porque era una tangente. Luego aplicamos la 3, porque era la derivada de una suma. Significa que vamos a derivarla cada una por separado. Para derivar el 3x cubo aplicamos la 1, que es la regla de la potencia. Y para derivar 2e a la 4x aplicamos la 6, que es la derivada de la exponencial con base e. Entonces, esas son las 4 que aplicamos para derivar esta función. ¿Preguntas? Si se fijan, pues solo tenemos que ir identificando qué reglas vamos a ir aplicando. Voy a poner un ejemplo porque quiero que aprendamos a usar también la 22, que es la regla de la cadena. Ahorita hemos estado derivando trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. No hemos hecho la del cociente ni la del producto porque esas las vimos la vez pasada. Pero ya vamos a hacer una también con esas. Vamos a hacer una para aplicar la regla de la cadena. Vaya, tenemos esa función, dice 8x cuadrado más 3x elevado a la cuarta. Siempre que nosotros tengamos funciones que están elevadas a una potencia, por ejemplo, si tuviéramos 8x más 3 elevado al cubo, seno más 1 elevado a la cuarta. Está bien, no se preocupe, Karina. O si cualquier expresión, entre paréntesis, elevado a una potencia, siempre que veamos eso, sepamos que tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que vamos a derivar la función h de x, que en este caso sería la forma nada más, ¿verdad? Que dice que está elevado a la cuarta, lo vamos a derivar. Lo de adentro lo vamos a dejar así como está, sin modificarlo. Y después vamos a multiplicar por la derivada de eso que está adentro. ¿Cómo vamos a derivar esta función? Bueno, este exponente lo vamos a derivar con la primera regla, que es la regla de la potencia. Es como si tuviéramos todo lo que está adentro, lo vamos a ver como si fuera una x elevado a la cuarta. Vamos a bajar ese exponente como coeficiente y el exponente lo vamos a disminuir en 1. Al hacer eso, ya vamos a haber hecho esta primera parte de la regla de la cadena y después vamos a tener que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. Entonces, vamos a bajar este 4 como coeficiente y lo disminuimos en 1. Todo lo que está dentro lo dejamos así igual. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de esa expresión que está adentro, que es 8x cuadrado más 3x. Para derivar 8x cuadrado, pues aquí como es una suma, ya sabemos que en las sumas o restas derivamos cada uno por separado. Entonces primero vamos a derivar 8x cuadrado, vamos a aplicar la regla de la potencia de nuevo
Bajamos el 2, lo multiplicamos por 8, 2 por 8, 16, y el 2 lo disminuimos en 1. Más, ya dijimos que siempre que tengamos 3x, 4x, solo una constante multiplicada por la x, solo nos queda la constante, ¿verdad? Porque bajamos el exponente que es 1, lo multiplicamos por 3, por 1, 3, y hacemos la resta. Como el exponente es 1, 1 menos 1, 0, y cualquier letra o número elevado a la 0 es 1. Así que siempre que tengamos 3x, 4x, 5x, solo nos queda el coeficiente. Y está, esa es la derivada, lo dejamos así. Nada más indicado, esto no lo desarrollamos, nos daría un número bastante grande. Si quieren desarrollarlo, pueden desarrollarlo o dejarlo solo así. ¿Qué hemos aplicado aquí? La regla de la cadena. Primero, como estaba toda esta expresión elevado a la cuarta, bajamos el exponente como coeficiente, lo disminuimos en 1 y luego multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. ¿Preguntas sobre esta regla? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Entendimos cómo usarla? Vaya, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para derivar esta función? A ver, ¿qué regla vamos a aplicar? A ver, Graciela, ¿qué regla aplicaría? La número 11. Sí va a tener que aplicarla, pero no va a ser la primera que debe de aplicar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahora tenemos un seno elevado al cubo. Entonces dijimos, siempre que tengamos una función elevada a una potencia, este seno elevado al cubo lo podríamos expresar. Entonces sería la 1. Sí, la 1, pero la que tenemos que aplicar es la regla de la cadena. Porque siempre que tengamos una función elevada a una potencia, en este caso es una función compuesta, ¿verdad? Elevada a una potencia, vamos a aplicar la regla de la cadena. Esto es como si la tengamos así, ¿verdad? El seno de 2x al cubo más 3, todo esto elevado al cubo. Así como en el ejemplo anterior estaba toda una expresión elevada a una potencia. Entonces, esta es una función compuesta, está elevada a una potencia, en este caso es el cubo, pero en las funciones trigonométricas no nos las van a presentar así, sino que así, seno cubo y el ángulo, ¿verdad? Nosotros Pero la vamos a transformar entonces. no es necesario, ya sabemos que cuando la veamos así, seno al cuadrado, seno cubo, ya sabemos que vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Bajamos el exponente. Nos quedaría seno de 2 por 3, 6. 6x al cuadrado. Más. Vamos a ir por pasos. Acuérdense, lo vamos a poner como lo hicimos en el caso anterior para que vean cómo se aplica la regla de la cadena en este tipo de funciones.
Ok. Vaya, fíjense, esto dijimos es como que tengamos seno de 2x al cubo más 3, todo esto elevado al cubo. ¿Qué hicimos en el caso anterior? Bajamos el 3 y lo pusimos de coeficiente. Entonces vamos a hacer eso, bajamos el 3, lo ponemos de coeficiente y ese 3 lo disminuimos en 1. Y dijimos, todo esto lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está adentro, que en nuestro caso lo que está adentro es esta expresión. Seno de 2x al cubo más 3. Y ahora tenemos que sí aplicar la regla 11 para derivar esto que nos ha quedado aquí indicado. Normalmente no lo expresamos así, seno de 2x cubo más 3 y todo eso al cubo. Si a ustedes se les hace más fácil ver que deben aplicar la regla de la cadena y cómo aplicarla expresándola de esa forma, pues háganlo. Lo que normalmente hacemos es que bajamos este 3, ponemos 3, seno cuadrado, toda la expresión, y esto multiplicado por la derivada del seno de 2x cubo más 3. Pero siempre que ustedes tengan cualquier trigonométrica elevada a una potencia, sepan que tienen que aplicar la regla de la cadena. Y lo pueden expresar así como lo acabamos de hacer. El seno, ponen el ángulo y todo eso elevado a la potencia para que vean cómo van a aplicar la regla de la cadena. Ahora nos falta derivar este seno. Vamos a hacer en el siguiente paso. Este cuadrado se lo vamos a poner aquí al seno. Vamos a poner 3 seno cuadrado y vamos a escribir el ángulo. Y ahora sí vamos a derivar esta función seno. La regla 11 nos dice que la derivada del seno es coseno y que debemos dejar el mismo ángulo, entonces ponemos coseno de 2x al cubo más 3 y que esto tenemos que multiplicarlo por la derivada del ángulo que está, que es 2x cubo más 3. Todavía no hemos terminado porque todavía tenemos una derivada indicada, que es esta. Primero vamos a derivar 2x cubo. Aplicando la regla de la potencia, bajamos el 3, multiplicamos por 2, ahí nos da 6x y disminuimos el exponente en 1, más la derivada de una constante es 0, así que no la ponemos. Y ahora sí, ahí terminamos de derivar este ejercicio. ¿Qué aplicamos? Primero la regla de la cadena porque era una trigonométrica elevada a una potencia. Es decir, la potencia la tenía el seno. Entonces, primero la de la cadena. Después de aplicar la cadena, hoy sí, la de la función trigonométrica seno. Después la de la suma, porque teníamos una suma de dos términos. Para el primero aplicamos la de la potencia. Y para el segundo, la derivada de una constante que es 0. Esas fueron las reglas que aplicamos para derivar este ejercicio. Les voy a poner otro parecido para que lo hagan ustedes. ¿Preguntas sobre este o quedó claro cómo lo derivamos? Vaya, les voy a poner otro.
Vaya, ahí está. Traten de hacerlo y me dicen cuáles son las reglas que van a ir aplicando para derivar esa función. ¿Cómo van? Licenciada, Ujú. la derivada de cosecante sería menos seno. La derivada, Perdón, de ajá, la derivada de cosecante cose.
de cosecante es menos cosecante por cotangente. Ajá. Entonces sería menos cosecante. La 20. La 21 van a aplicar. Ujú. Ok. Cosecante. Licenciada. Sí, dígame. Y en ese caso, ¿quién sería la cotangente? Siempre 4. Lo que está dentro de lo que está dentro lo va a mantener. Ah, ok. Primero va a aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Sí, ajá. Muy bien, exactamente. Sería, ya después que aplique la regla de la cadena, ya cuando tiene que derivar la cosecante, va a mantener menos cosecante de 4e a la 2x cuadrado por cotangente de 4e a la 2x cuadrado. Y de ahí por la derivada de eso que está dentro en el ángulo. El ángulo. Por g de x, que sería la tenemos una derivada de 4 Vamos a ver cómo les quedó. ¿Quién ya tiene la respuesta?
Vaya, les voy a escribir la respuesta a la que tienen que llegar. Me dicen si llegaron a eso o no. Vaya, esa es la respuesta a la que tienen que llegar. ¿Llegaron a eso? Yo todavía no lo había planteado de esa forma. Yo lo había dejado con dos cosetantes menos cosetantes 4e para 2x cosetantes 4e a la 2x cuadrado por 4x. Ah, ok. Había dejado indicado todavía todos los trozos, ¿verdad? Que ha ido sacando al ir derivando. Está bien, muy bien. Al hacer las multiplicaciones y reacomodarlo, pues le queda de esta manera, ¿verdad? Al hacer los productos. Pero es básicamente lo que ha hecho. Ahora solo falta hacer algunas operaciones ahí. No sé si alguien más tiene dudas con este ejercicio. Vaya, si no hay más dudas, nos vamos a quedar hasta acá por hoy, pero les animo a seguir practicando. Si tienen más preguntas, escríbanme. Si están tratando de hacer una derivada y pues tienen alguna duda de cuál regla aplicar o cómo va el proceso, mándenme una foto, escríbanme y muéstrenme cómo la llevan. Y ahí puedo apoyarles más, porque si practican es más fácil que se aprendan las reglas para derivar. ¿Verdad? Licenciada, yo tengo una duda. Dígame. Para sacar el resultado de menos 32, Ujú. ¿multiplicó en dónde? ¿Quieren que lo resolvamos antes de terminar, paso por paso, este ejercicio? Sí, por favor. Vaya. Que no lo terminé. Ok. Vaya, primero, como dijimos que vamos a aplicar la regla de la cadena porque tenemos una función trigonométrica elevada a una potencia que es 2, tenemos cosecante cuadrado. Vamos a expresarlo de esta otra forma. Es lo mismo, solo que la potencia la vamos a dejar ahí afuera para que veamos bien cómo hacer la regla de la cadena. Ya la derivada dijimos, este exponente lo bajamos como coeficiente, como 2, y lo disminuimos en 1. Entonces 2 menos 1 nos queda solo 1, pero el 1 no lo ponemos. Entonces lo dejamos solo así. Y después nos dice la regla de la cadena que tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. En este caso sería la derivada de la cosecante de 4e a la 2x cuadrada. Muy bien. Aquí nos queda indicada esta derivada. Para esta derivada fue la regla que hablamos, la 21, ¿verdad? Que van a aplicar la derivada de la cosecante. Sí. Muy bien, la derivada de la cosecante es menos por cotangente. Excelente. Ajá, ahí vamos bien. Entonces multiplicamos esto por menos cosecante. Dejamos lo mismo, ¿verdad? 4e Ajá. a la 2x cuadrado. Cotangente.
Excelente. Por la cotangente de 4e elevado a la 2. X al cuadrado. Muy bien. Por La derivada de lo que está en el ángulo, que sería la derivada. 4. Muy bien. Voy a Ahí me mover quedé. un poco. Ah, ok. Voy a mover un poco para acá porque no cabe. Derivada de 4e a la 2x cuadrada. Para derivar eso, como es una función exponencial, vamos a utilizar la regla 6. Eso no lo podía hacer. Okay. La regla 6 nos dice que escribimos la misma función exponencial, en este caso es 4e, por 2x al cuadrado, y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está en el exponente. Escribimos la misma función exponencial y multiplicamos por la derivada de 2x cuadrado, que eso es lo que está en el exponente. Ahora nos falta derivar esto que dejamos indicado. Para derivar 2x cuadrado es la regla de la potencia, es la 1. Bajamos el 2 y lo multiplicamos por este 2, 2 por 2, 4. Y este x cuadrado lo disminuimos en 1, solo nos queda x. Y hasta ahí ya terminamos de derivar porque ya no tenemos otra derivada indicada. Ahora hacemos los productos. Este 2 multiplicado por este 4 y este 4. 4 por 4, 16, por 2, 32. Ahí nos sale este 32 de acá. Este menos lo ponemos adelante. Entonces es menos 32. También ponemos la x al principio y esta exponencial e a la 2x cuadrado. Es ya nomás acomodándolo, ¿verdad? Haciendo los productos. 2 por 4 por 4. Ahí nos sale el 32. El menos que ponemos adelante. Esta x y esta exponencial las ponemos también aquí al principio. Otro detalle es que aquí tenemos cosecante de 4e a la 2x cuadrado y aquí tenemos cosecante de 4e a la 2x cuadrado. Es exactamente el mismo término. Entonces, al multiplicar cosecante por cosecante nos da esta cosecante cuadrado de 4e a la 2x cuadrado. Haciendo este producto, ¿verdad? Esta por esta. Y de ahí, pues solo ponemos la cotangente que también teníamos. Y así es como nos queda esta respuesta. Si lo lograron llegar hasta acá, sin hacer las multiplicaciones, hasta acá, pues también está correcto, porque allí ya terminamos de derivar, ¿verdad? Siempre tratamos de ver si hay alguna multiplicación o algún producto que podamos desarrollar y simplificar un poquito si se puede, pero si lo dejaron hasta acá, pues lo hicieron muy bien, ¿verdad? Vaya, entonces en plataforma el primer material de la unidad 3 tiene muchas derivadas, muchos ejercicios. Hasta el final del material hay bastantes ejercicios para que puedan practicar estas reglas, puedan practicar las derivadas. Como les digo, si tienen preguntas, escríbanme, mándenme una foto y díganme si van bien, pues ahí les puedo apoyar, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá y pues nos estamos escuchando después y estoy pendiente de cualquier pregunta que tengan. Entonces, bueno, muchas gracias. Ustedes también, qué bueno que pudieron conectarse. Sí, al principio tuve unos problemas, pero bueno, pude entrar al